¿Cómo actúa el Estado si los derechos de autor son violados? Esto es si una obra literaria o artística se reproduce sin consentimiento del autor. De acuerdo a la legislación paraguaya, en su ley 1328/98, derechos de autor y derechos conexos, en su artículo 155 nos indica que cuando se realizan utilizaciones públicas de estas obras, ya sean literarias o artísticas, y ya se encuentran registrados estos bienes, se encuentran protegidos. En este caso, los titulares de los respectivos bienes protegidos están en toda la facultad de poder solicitar y dar comunicado a la autoridad administrativa y policial competente y solicitar de inmediato la suspensión de este acto ilícito que se está cometiendo. Asimismo, en su artículo 158 nos indica que los titulares, cualesquiera de los derechos que se encuentran reconocidos en esta ley 1328/98, ya sea de manera colectiva o en todo caso como entidades, pueden solicitar, eh, pueden exigir, en realidad solicitar no, pueden exigir la indemnización de los daños materiales y los daños morales que son causados cuando se comete este tipo de acción ilícita, de este hecho ilícito. Asimismo, ellos pueden solicitar la recuperación de las utilidades de todo lo que se ha generado a través del cometido de este hecho ilícito. Asimismo, hay una gran diferencia entre la legislación paraguaya y la legislación peruana, ya que sus sanciones son mucho más drásticas. Esto quiere decir en sus sanciones penales, en su artículo 166 nos indica, por ejemplo, ¿no?, la severidad de sus sanciones, ya que al darse ciertas figuras se sanciona con una pena de 6 meses a 1 año, o en todo caso una multa de 5 a 50 salarios mínimos. En este caso, quien cometiera de manera dolosa los siguientes actos, ¿no?, cuando se dieran las siguientes circunstancias o formas siguientes. Por ejemplo, cuando se realiza la reproducción de los ejemplares y se realiza sin el nombre del autor, sin el nombre del traductor, sin el nombre del adaptador, o se obvia algunos datos de autoría. Asimismo, también cuando se realiza alguna publicación, y esto es sin el consentimiento del autor, y cuando se realizan publicaciones de manera separada también, es decir, varias obras que normalmente se deberían de realizar en conjunto y se realizan de manera separada, también sin que el autor lo haya autorizado, o en todo caso cuando se publica la obra con abreviaturas, con adicionales, se le aumenta de repente un puntito, una comilla, y esto modifica totalmente la originalidad, ¿no?, del autor. Asimismo, en su artículo 167 se impondrá pena de prisión de 6 meses a 3 años o una multa de 100 a 200 salarios mínimos. Esta sanción es mucho más severa, se da en los siguientes casos, como por ejemplo cuando se emplea indebidamente el título de una obra, cuando se está distribuyendo ejemplares de la obra, cuando también se está importando ejemplares de esta obra, y también al que transmita por cualquier medio. Esto quiere decir ya sea alámbrico o inalámbrico. En esta oportunidad me tocó explicar en el país de Paraguay si una obra es creada mediante una relación laboral o de trabajo, ¿a quién le pertenecerían los derechos de autor?
Para eso, nosotros tenemos que irnos a la Ley 1328 de Paraguay, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, donde nos dice específicamente en el artículo 14 que salvo lo dispuesto en el artículo número 13, 62 y 69 de la presente ley, en las obras creadas por incumplimiento de relación laboral por ejecución de un contrato o encargo, la titularidad de los derechos puede ser transferidos por lo pactado entre las partes, salvo caso que no esté estipulado en el contrato de manera expresa. Se presume que si no está de manera expresa en el contrato, los derechos patrimoniales o derechos del autor han sido cedidos al patrono, al amo o contratante. Pero igualmente el empleador o el contratado, según corresponda, tiene la autorización para poder divulgar la obra. Asimismo, puede ejercer los derechos morales en cuanto sea necesario para explotación de la misma. Específicamente este artículo nos dice que los derechos del autor tienen que ser expresados escrito en el contrato. Del caso contrario, pues los derechos de autor o patrimonio serán cedidos al amo o contratante, pero el empleador tiene la capacidad de poder divulgar la obra y poder ganarse el derecho moral, pues, ¿no?, de la obra.